Bien, en este video vamos a tratar esa segunda forma de modularizar, que es la que la que se denomina funciones. ¿Sí? Una función es otra forma de modularizar, con algunas ventajas y algunas desventajas con respecto a los procedimientos. Bien, vamos a compartir la presentación. Vamos a empezar a proyectarla. Y como les decía recién, en este video vamos a tratar el tema de la modularización por el método de funciones. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplitos para luego terminar en un último video que van a tener que ver para esta clase, que tiene y que junta todos los conceptos que vimos en los videos anteriores. Hasta ahora nosotros vimos que para modularizar podíamos utilizar procesos y ahora les cuento que existe otra forma de modularizar que se denomina función, que es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica. Hasta ahí es igual que un procedimiento, pero fíjense que tiene dos características importantes, que retorna un valor. Los procedimientos podían retornar 0, 1 o más valores. La función retorna un único valor y ese valor además debe ser de tipo simple. Los procedimientos podían retornar, ya vamos a ver cómo en videos sucesivos, un string, que el string es de tipo compuesto, mientras que una función nunca podría retornar un string porque no es de tipo simple. Por ahora, y los tipos que hemos visto hasta ahora, una función podría retornar o un entero, o un booleano, o un char, o un subrango, pero no o un real, pero no un string que no es un tipo simple. ¿Cómo vamos a declarar una función? Fíjense que es bastante similar a un procedimiento, pero con unas características. En vez de poner la palabra clave procedure, vamos a poner la palabra clave function, después va a ir un nombre, después va a ir la lista de parámetros que va a tener esta función. Estos parámetros vamos a ver cuando veamos parámetros que tienen unas características particulares. Y después de que nosotros incluimos todos los parámetros que va a tener esta función, vamos a poner dos puntos el tipo, donde ese tipo representa el tipo de datos que quiere retornar la función. Si va a retornar un entero, si va a retornar un boolean, si va a retornar un char, o cualquiera de los tipos simples que veamos en el curso. Después, obviamente, la función puede tener sus variables locales y además va a tener un código que va a estar enmarcado dentro del begin y end de la función, al igual que en los procedimientos. Fíjense, ahora si nos metemos un poquito más en esa función, podríamos tener algo de este estilo. Cuando nosotros declaremos nuestra función, que yo en este caso la llamé auxiliar, ¿sí? También va, fíjense, abajo de las constantes, de los tipos, y ahí van todos los módulos que utilice nuestro programa. Yo en este caso llamé a la función auxiliar. En este caso, si la función no tiene parámetros, la parte de los paréntesis tampoco va, solo la puse para que no se lo olviden. Y después va dos puntos, un tipo que pertenece al tipo de datos que devuelve la función. Esta función en particular tiene declarada una variable x, que es de tipo entera, y tiene un código que empezará haciendo una cosa, no se le pone a x el valor 8, bla, 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 seguirá procesando, y hasta que en un momento, y esto es obligatorio para todas las funciones, cuando la función va a terminar y ya no tiene más nada que hacer, tiene que decir qué es lo que quiere devolver. Y para poder hacer eso, lo hace utilizando su nombre. Y por eso está en la última línea de la función, auxiliar dos puntos igual al valor que se quiera retornar, a algo que yo haya calculado. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero hay tres cosas que no se tienen que olvidar de una función. La palabra clave function, dos puntos el tipo de datos que quiere devolver, recordemos que debe ser un tipo de datos simple, y por último, la última instrucción de la función tiene que ser su nombre asignado al valor que se quiere devolver. ¿Sí? Fíjense que en este caso la función auxiliar no tiene parámetros, con lo cual los paréntesis no deberían ni ir. Tiene una variable local x declarada. Tipo debe ser un tipo de datos simple. ¿Sí? Hasta ahora vimos solo los enteros, los boolean, los char y los subrangos. ¿Sí? Y los reales, perdón, también.
Y por último, para retornar ese valor, recuerden que las funciones retornan un único valor. Para hacerlo, la última instrucción de la función tiene que ser el nombre de la función, 2 puntos igual ese valor que yo calculé y que quiero devolver. Fíjense, por ejemplo, en este caso tengo la función auxiliar que no tiene parámetros, 2 puntos el tipo de datos que quiere devolver. En este caso yo digo que esta función va a devolver un tipo de datos entero. Después, además, declaro 2 variables, x e y, de tipo integer, y digo que x valga 8 y que el resto se quede con el resto de dividir x por 8, por 5, que en este caso será 3. Cuando termino de procesar la función, yo quiero devolver ese resultado, entonces digo que el nombre de la función, auxiliar, va a ser 2 puntos igual al resto. Y fíjense que resto está declarado de tipo entero, y la función devuelve un tipo de datos entero. Y eso se tiene que cumplir sí o sí. Lo que yo asigno al nombre de la función como última instrucción tiene que ser del mismo tipo de datos que lo que dice la función que va a devolver. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llamar a la función? Y acá está una de las características diferentes y ventajas que tienen con respecto a los procedimientos. A las funciones las podemos llamar de varias formas. A los procedimientos solo lo podíamos hacer dentro del programa principal poniendo su nombre. A las funciones también las vamos a poder hacer dentro del programa principal, pero como la función devuelve un valor, ya no solo le voy a tener que llamar por su nombre, sino que además la tengo que asignar una variable. Entonces, fíjense mi programa. En mi programa, yo tengo declarada en este caso una función auxiliar que devuelve algo de tipo real. Calcula la división entre 2 valores, me devuelve esa división, como la división puede ser un valor real, entonces por eso me dice que la función devuelve un número real, y cuando yo la quiero llamar, declaro una variable de tipo real, que en este caso es aux, que tiene que ser del mismo tipo de datos que devuelve la función. ¿Y cómo la llamo? A aux le asigno el resultado que devuelva la función auxiliar. Y después puedo imprimir, por ejemplo, el resultado de aux. ¿Sí? Entonces, para poder invocar una función, una de las formas no es solo con el nombre, sino que además, como la función devuelve un resultado, ese resultado hay que asignarlo a una variable del programa. Y esa variable tiene que estar declarada en el programa y tiene que ser del mismo tipo de datos que devuelve la función. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando yo invoco a un procedimiento dentro de un programa, una vez que el procedimiento termina y se vuelve al programa principal, la línea que se ejecuta es la línea que sigue al llamado al procedimiento. Mientras que yo, cuando en un programa invoco a una función, la línea, y se termina de ejecutar esa función y se vuelve al programa principal, la línea que se va a ejecutar es la misma línea en la que fue llamada la función. Y lo que va a hacer es esa asignación a la variable a la que fue asignada. En este caso, la variable aux. ¿Sí? Otra forma y otra facilidad que nos dan las funciones es que yo las puedo llamar dentro de una estructura de while o de if. Por ejemplo, de esta forma. Si yo tengo la función auxiliar que devuelve un real, yo puedo utilizarla en mi programa directamente dentro de un while o dentro de un if. ¿Cómo? Llamándola por su nombre, en este caso la función auxiliar no tiene parámetros, y comparo el resultado de la función auxiliar con un valor. Por ejemplo, podría ser con una variable, pero lo puedo comparar directamente con un valor. Con un valor o con una variable de qué tipo, del mismo tipo de datos que devuelve la función. En este caso, la función devolvió un real, por lo tanto, lo estoy comparando con un valor de tipo real. Si lo comparara con una variable, esa variable también debería estar declarada en el programa y debería ser de tipo real. Fíjense que esto nos da muchísima facilidad, cosa que los procedimientos no nos permitían. Pero tiene una restricción. Si mi función, si mi módulo tendría que devolver más de un valor, no puedo utilizar una función, porque las funciones devuelven un único valor. Esa es una de las desventajas que tienen las funciones.
Y así como la puedo llamar y asignarla a una variable, la puedo llamar dentro de un if, la puedo llamar dentro de un while, también la puedo llamar dentro de un for, ¿sí? No es lo más común ni lo más adecuado, pero también lo puedo llamar dentro de un for. También puedo llamar a una función dentro de un write. Y yo podría llamar a la función auxiliar y directamente decir el resultado es, y lo que se va a imprimir en pantalla es, cuando el programa encuentra algo de este estilo, dice write, tengo que ejecutar la sentencia write, perfecto. El resultado es, lo sabe implementar. Cuando quiere poner auxiliar, va a buscar si auxiliar es una variable. Como no es una variable, va a buscar si es un módulo. Como es un módulo, lo cual debería ser una función, porque si es un procedimiento les va a dar error, como es una función, carga en memoria la función auxiliar, ejecuta la función auxiliar. Cuando termina la ejecución, como vuelve a la línea en que fue llamado, y la línea en que fue llamada la función es la línea de write dentro del programa, imprime el resultado que quedó guardado en esa función. Por lo tanto, esta es otra de las grandes ventajas, cuando hagan los programas ya lo van a ver, que nos permite la modularización por medio de funciones. Vuelvo a aclarar que si mi módulo tuviese que devolver más de un valor, no podría utilizar una función, porque solo devuelven un único valor. Y si mi módulo no tendría que devolver ningún valor, como por ejemplo ustedes hacían antes el proceso izquierda, que no devolvía valores, tampoco puede usar una función, porque las funciones tienen como restricción que siempre devuelven un valor y ese valor es de tipo simple. En videos sucesivos vamos a ver cómo hacemos la utilización de estos dos tipos de módulos.